El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Salmo 81. Salmo de Asaf. Cantad a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, celebrad con júbilo. Tomad la canción y tañed el adufe, el arpa deliciosa con el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Por testimonio José lo ha constituido. Cuando salió por la tierra de Egipto, donde oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos se quitaron de vasijas de barro. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno, te probé sobre las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te protestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te encorvarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ensancha tu boca y henchirla he. Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dejélo por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado, en una nada habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Los aborrecedores de Jehová se le hubieran sometido, y el tiempo de ellos fuera para siempre, y Dios lo hubiera mantenido de grosura de trigo, y de miel de la piedra te hubiera saciado. En las páginas de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, conocemos el testimonio de hijos de Dios
que fueron siervos fieles y consagrados, y que experimentaron la protección, la guía y el cuidado del Señor en sus vidas. Sin embargo, a través de toda la historia del hombre, y a contar de la primera pareja creada por Dios, hallamos evidencias y consecuencias de la desobediencia del ser humano. El Salmo 81, que escuchamos al inicio de nuestro podcast de hoy, nos dice en los versículos 13 y 15 lo siguiente: «Oh, si mi pueblo me hubiera oído, si Israel hubiera andado en mis caminos, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre». Hubo un hombre, hijo del rey David, que cuando nació le fue dado por nombre en hebreo el amado de Jehová. El amado de Jehová. Nos referimos a Salomón, quien en el comienzo de su reinado pidió a Dios la sabiduría necesaria para gobernar a su pueblo, reconociéndose como un joven que no sabe cómo entrar ni salir. Salomón, por sobre todo, pidió sabiduría, no riquezas ni gloria. Proclamó querer caminar en la voluntad del Dios Todopoderoso y recibió esa bendición, tal como lo atestigua el primer libro de las Crónicas, en su capítulo 1, versículo 12, que declara: «Sabiduría y ciencia te es dada, y también te daré riquezas, hacienda y gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti habrá tal». Esta solicitud de Salomón surgió, sin duda, en el mandato que su padre David le había dado, cuando le dijo, como leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 3 y 4, «Guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornares, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón del trono de Israel». Recordemos que existían claros mandatos de Jehová Dios sobre los gobernantes de Israel, que encontramos en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Primero, que el pueblo no podría tener a un extranjero por gobernante. Segundo, que éste no aumentara sus caballos para no confiarse en su poderío militar. Tercero, no tomar para sí mujeres para que su corazón no se desviara, ni acumular en demasía riquezas en plata y oro. Y finalmente, que debía contar con una copia del libro de la ley de Jehová y leerla a diario para aprender a temer a Dios y poner por obra todos sus preceptos. Y el reino de Salomón fue confirmado y gobernó con la sabiduría dada por Dios. Pero, ¿qué decisiones llegó a tomar en su vejez? Pues unirse y tomar por esposas y concubinas a un total de 1000 mujeres, las mismas que lo indujeron a idolatrar a los dioses de los moabitas, de los edomitas, de los sidonios, desechando así a Dios, que lo había puesto por rey de Israel, su amado pueblo. Si no fuera porque la propia Biblia señala los nombres de estos falsos dioses, conducentes a las más abominables idolatrías, como Moloch, que sabemos que demandaba sacrificios humanos, específicamente de niños, jamás imaginaríamos cuán bajo llegó Salomón. Es cierto que en sus años de ancianidad, Salomón llegó a escribir el libro de Eclesiastés, que forma parte del canon de la Biblia. En ese libro él reconoce la vanidad de su lujuria y sus pasiones, de su orgullo, de sus muchas posesiones, en fin, de todo aquello que acontece bajo el sol. Y murió sin duda arrepentido y reconciliado con el Dios de su juventud.
y legándonos a nosotros su propio testimonio como advertencia de lo que implica alejarse del Dios Todopoderoso. Sin embargo, como ocurre con cualquiera de nosotros, el arrepentimiento y el volvernos a Dios no anula las consecuencias del pecado, y las numerosas y tercas desobediencias de Salomón no quedaron sin una severa disciplina de parte de Dios para con Israel, ya que el reino fue dividido, tal como Dios mismo lo dictaminó, a contar del reinado de Roboam. Y no solo dividido, tanto Israel como Judá fueron objeto de un largo y duro cautiverio, en manos de los asirios y los babilonios, pueblos extranjeros que los sojuzgaron, y que perfectamente podrían haber sido mantenidos a raya por Dios, protegiendo a su pueblo, si es que Israel hubiese permanecido en los caminos de Dios, como Él se los mandó. Nuestra presente generación es también testigo de que, a pesar del retorno de los exiliados a Jerusalén, la reconstrucción de sus muros y de la ciudad, y el establecimiento de su pueblo antes, durante y después de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la historia del pueblo hebreo prosigue hasta hoy sujeta a la persecución, el permanente conflicto, la dispersión, la idolatría, la negación de Cristo como el Mesías prometido, y todo ello hasta que se consume el perfecto plan de Dios sobre Israel y el resto del mundo. Pero su mandato, los estatutos de Dios, permanecen inalterables desde el principio para el pueblo de Israel. Y desde la constitución de la Iglesia de Cristo, el mandato es para cada uno de nosotros. El Señor nos ayude a serle fieles y honrar su nombre en obediencia y gratitud, primeramente por habernos hecho sus hijos mediante la fe y por sustentarnos y guiarnos permanentemente en su verdad y para sus perfectos propósitos. Cantad a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob celebrad con júbilo. Tomad la canción y tañed el adufe, el arpa deliciosa con el salterio. Tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Salmos 81, versículos 1 al 4. Y con esta reflexión inicial y el próximo segmento de alabanza, vamos a escuchar la meditación bíblica que nos trae hoy el pastor Joel Sandoval desde Chile, titulada La gratitud. Y en el tercer segmento de nuestro podcast, el comentario sobre el Salmo 81 en la voz de nuestro querido hermano Luis Carballosa, desde la ciudad de Vigo, España. Rogamos a Dios que Él bendiga vuestras vidas con esta presente programación. Andad con el Señor sin temor, confiad en su poder y amor. Velad que pronto viene el Señor, mirándole con lealtad, prestos para hacer su voluntad. Es mi Salvador, mi Dios, mi Rey, vela cada día por su ley. Con cantar sigamos en su ley, caminando con el buen Señor. Andad con el Señor sin temor, confiad en su poder y amor. Velad que pronto viene el Señor, mirándole con lealtad, prestos para hacer su voluntad. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. La gratitud. Lectura bíblica, Lucas 17,
del 11 al 19. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, vinieronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La gratitud no es un don natural del ser humano, menos en la generación actual. Debemos reconocer que son muchos más los que reciben que aquellos que dan, los que piden que aquellos que alaban y agradecen. Hay en el mundo más religiosos ritualistas que los que realmente adoran a Dios en espíritu y en verdad. En el presente son extremadamente muchos más los que duermen espiritualmente a los que velan. Jesús, en su ministerio de proclamación del Evangelio, pasaba por medio de las provincias de Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, 10 hombres leprosos vienen al encuentro, manteniendo, por supuesto, la distancia dado su condición de contagio. Luego que el Señor les escuchara y ellos a Él, siguiendo sus instrucciones, fueron limpios en el trayecto, pero solamente uno volvió para agradecer, honrar y alabar a Dios. Este era samaritano. Lo hizo con solicitud. No terminó su trayecto al sacerdote. Lo hizo con intensidad, a gran voz. Lo hizo con humildad. Se postró delante del Señor y también lo hizo con alabanza. Adoró a Dios. ¡Qué ejemplo para nosotros! ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por tu salvación? ¿Has agradecido a tus padres por haberte criado, educado, alimentado, cuidado? ¿Has expresado gratitud a tus maestros de escuela bíblica dominical y tus predicadores por instruirte, aconsejarte y amonestarte cuando ha sido necesario? Comencemos hoy actuando como este samaritano agradecido. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a ser agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A qué grupo perteneces? ¿A los agradecidos o a los malagradecidos? Hay un solo y único Dios vivo y verdadero. Él es soberano, no tiene a nadie por encima de él. Él es el creador del universo y él tiene un plan perfecto que abarca de principio a fin y tiene que ver con la manifestación de su gloria eterna dentro del tiempo, dentro de la historia y en medio de los hombres. Ese Dios soberano escogió a Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos y le hizo promesas incondicionales. Y una de esas promesas incluye la venida del Mesías al mundo, Cristo Jesús. Incluye también la constitución de una nación, de un pueblo, al que llamamos
la nación de Israel. Ese único y soberano Dios es el único digno de ser adorado, de ser enaltecido, alabado por todos aquellos que alzan sus ojos y miran a Él. Soy Luis Carballosa. En este día quiero compartir con vosotros las enseñanzas del Salmo 81. Este precioso salmo nos habla de ese Dios único, vivo y verdadero, y de su plan. Este salmo fue escrito por Asaf y dice sobre Gitit, un instrumento musical usado en aquellos tiempos. El salmo comienza diciendo: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Él es el único que merece adoración. Él es el único digno de adoración. Él es el Dios de Jacob, el Dios que perdona los pecados. Él es el Dios misericordioso. Tuvo misericordia de Jacob, un hombre que era mentiroso, engañador, tramposo, tenía todas las faltas habidas y por haber, pero él lo transformó y le puso por nombre Israel. Dice el versículo 2, entonad canción y tañed del pandero, el arpa delicada y el salterio, tocad la trompeta en la nueva luna, es decir, con diferentes instrumentos musicales. Tocad la trompeta, dice el versículo 3, en la nueva luna. Esa era una fiesta celebrada por el pueblo de Israel. En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel. Esto lo ordenó Dios, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. José había sido vendido como esclavo por sus hermanos a los egipcios mercaderes que viajaban por el desierto. Y eso fue providencial, porque cuando hubo un hambre terrible en la tierra, Jacob con su familia, 75 personas en total, fueron a Egipto, se trasladaron allá y José, que ya estaba establecido, los recibió y ellos habitaron en una zona de aquella tierra llamada Gosén. Allí estuvo el pueblo, pero por 400 años fueron esclavos allí en Egipto, hasta que Dios, con brazo extendido, con mano poderosa y fuerte, los sacó, los libertó de la esclavitud en Egipto. Pero el pueblo no supo apreciar lo que Dios había hecho por ellos. Aquel pueblo estaba en su inmadurez y no reconoció las bendiciones de Dios, no le dio gracias. Eso ocurre también con nosotros. Tú y yo, hermano, hermana, muchas veces actuamos con inmadurez. No somos capaces de dar gracias a Dios por todas las bendiciones que Él derrama sobre nuestras vidas. Dice el Salmo allí al final del versículo 5, cuando el pueblo salió de la tierra de Egipto. Y el segundo párrafo de este Salmo dice: oí lenguaje que no entendía. El pueblo de Israel no entendía el lenguaje de los egipcios. Tuvieron que aprender un nuevo idioma. Aparté su hombro de debajo de la carga. Mire lo que Dios hizo. Apartó su hombro. Los egipcios ponían cargas pesadas sobre aquel pueblo. Como esclavos lo trataban. Y el pueblo no agradeció que Dios apartó su hombro de debajo de su carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos, tampoco lo agradeció.
En la calamidad clamaste y yo te libré, y eso tampoco lo agradeció el pueblo. Te respondí en lo secreto del trueno. Dios habla a través de los fenómenos de la naturaleza. Te probé junto a las aguas de Meribá. Allí el pueblo tuvo sed y querían matar a Moisés por no darles agua. El pueblo no miró a Dios, miraba al hombre, miró a Moisés, como si Moisés fuese capaz de producir el agua. Tú y yo somos llamados a mirar al cielo, al único Dios vivo y verdadero. Versículo 8 hace ese llamado. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si tú me oyeres, esa es la clave. Si tú me oyeres, si tú y yo oyésemos al Dios de la gloria, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, no te inclinarás a Dios extraño. Eso es lo que el pueblo estaba haciendo, sumergido en la idolatría, adorando dioses paganos que no son nada, son ídolos vanos, huecos, vacíos, y no estaban adorando al Dios de la gloria, al Dios todopoderoso, a Jehová. Dice el versículo 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Es como decirles, te voy a dar de comer, abre tu boca, como si fueses un niño, alza tus ojos al cielo, y Dios te colmará de bendiciones. El pueblo estaba adorando ídolos. Se habían metido en el paganismo, teniendo ahí cerquita al único Dios vivo y verdadero. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Pero mire cómo el pueblo se comportó. Versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¡Qué triste! El Dios que lo había librado de Egipto, el Dios que le había dado maná, pan en el desierto, el Dios que le había dado agua de la roca, el Dios que lo había protegido del sol, el Dios que había cuidado que sus pies no se hinchasen, que sus zapatos no fuesen destruidos durante aquel largo viaje. Qué triste que no hubo agradecimiento a Dios. Querido hermano, querida hermana, tú y yo tenemos que estar agradecidos a Dios. Dale gracias a Dios por el aire que respiras, por el agua que bebes, por el techo bajo el cual te cobijas. Dale gracias a Dios por esas cosas, muchas de ellas que no vemos, y Dios asimismo nos bendice. Ahora mire lo que Dios tuvo que hacer. Los dejé. Esa palabrita los dejé significa los entregué, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. En mis caminos hubiera andado Israel. Si el pueblo de Dios hubiese oído a Dios y hubiese andado en sus caminos, Dios los hubiese bendecido tremendamente. Fíjese, el viaje de Egipto a la tierra prometida es un trayecto que se puede hacer en 3 semanas. Y por su rebeldía y por su desobediencia y por su insensatez, ese pueblo tuvo que permanecer en el desierto 40 años. ¡Qué terrible! Querido hermano, querida hermana, andemos, caminemos, tú y yo, cerca de Dios, cobijados bajo su sombra, protegidos por su soberana fuerza y poder, y Él nos bendecirá. Alcemos nuestros ojos a Él.
Dice allí, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios, si solo hubiesen alzado sus ojos a Dios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Esos enemigos se hubiesen rendido a ellos, porque Dios pelea la batalla de sus hijos. El pueblo no hubiese podido, pero Jehová en medio de ellos hubiese derrotado a sus enemigos. Lo mismo ocurre contigo y conmigo, querido hermano. Acojámonos a ese Dios todopoderoso. Y el tiempo de ellos sería para siempre, dice ahí, permanentemente, victoria perpetua. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les sacaría. Eso es lo que Dios promete hacer, derramar ricas bendiciones si tú y yo nos sometemos a su voluntad. Comprometámonos hoy a ser fieles a Dios, a ser fieles a su palabra, a adorar al único Dios vivo y verdadero, a cantar con gozo a ese Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, en este día. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.